Un saludo en Cristo. Queremos a esta hora darte la bienvenida a este programa de Me Gustaría Saber. Qué gusto poder saludarte. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy me encuentro con el pastor Luis Fernando Manrique a mi derecha. Estamos muy contentos de que pueda acompañarnos una vez más en este programa. No tenemos al pastor Bor, pero hemos quedado en representación. Muchas gracias, Pastor Miranda. Que Dios se manifieste poderosamente y cada uno de los televidentes, o si nos ven de algún dispositivo, pues pueda tener claro las respuestas que vamos a dar a las preguntas que nos hacen. Amén. Muchas gracias, pastor. Y yo soy Daniel Miranda, también orador asociado aquí de Zoom TV Latino. Antes de comenzar, quisiera recordarles que si ustedes desean enviar sus preguntas bíblicas, lo pueden hacer al siguiente correo, tv@zoomtv.org. Voy a repetirlo una vez más, tv@zoomtv.org. No les prometemos que vamos a responder las preguntas inmediatamente apenas las recibimos porque nos llegan aproximadamente 80 correos electrónicos por semana. Así que tenemos que clasificar, las que ya se han respondido pues no las tenemos en cuenta. Algunas las podemos responder de manera personal y directa porque son temas más personales y las que son más para este programa pues las dejamos para acá. Bien, antes de comenzar quisiera que lo hiciéramos con una palabra de oración. ¿Qué tal, pastor, si usted nos dirige en oración? Vamos a orar, que Dios se manifieste. Amén. Vamos. Querido Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad linda que nos das en este nuevo año de poder desarrollar este lindo programa Me Gustaría Saber. Permite que durante el 2023 nuestro conocimiento se siga espaciando, Señor, en la Escritura, en tu palabra, en conocerte a ti. Amén. Y que esto nos motive, Padre Santo, para que podamos cada día ser más misioneros y podamos llevar este mensaje a tantos que lo necesitan. No que guardemos el conocimiento para nosotros, sino que lo compartamos con otras personas. Úsanos al pastor Miranda y a tu siervo aquí al poder responder estas preguntas y danos sabiduría. Y a los que escuchan, a los que están atendiendo este programa, también llénalos de tu gracia y de la sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muy bien, hemos comenzado este nuevo año con el pie derecho estudiando la palabra. Amén. En este programa. Bien, tenemos aquí entonces la primera pregunta que nos la hace el hermano Andrés Serrano desde Cuba y nos dice, saludos. El apóstol Pedro en su segunda epístola dice lo siguiente, y cita el texto, segunda de Pedro 1, 14 y 15. Sabiendo, esto es lo que dice Pedro, que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo se pueden explicar estos textos a la luz de lo que sucede hoy, en que hay un desarrollo espiritismo y la creencia que el alma es inmortal? Muy buena pregunta. ¿Qué tal si comenzamos comparando cómo dicen otras versiones? Creo que usted tiene allí cómo lo dicen Claro otras que sí, versiones. claro. Es bueno, en esos textos que no son claros, compararlo también con otras versiones. Sí, y quizás antes de hacerlo, permíteme decir algo, ¿no? Hay personas que a veces toman un solo texto para a través de ese solo texto crear una creencia, una doctrina, lo cual es un error. Es un error. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que ver que esa misma creencia está a lo largo de toda la Escritura. Amén. Un texto usado de esa manera, pues es un texto fuera de su contexto. Así que los hombres de la Biblia, como en el caso de Pedro, creían en toda la Escritura, en toda la palabra. Así que vamos a mirar ahora, vamos a comenzar mirando algunas versiones, pero también vale la pena que miremos todo el concepto de la muerte y de la separación que existe en el momento de la muerte. ¿Qué es lo que se separa? Para que podamos de esa manera verlo en otros textos de la Biblia. Miremos algunas versiones. Miren, por ejemplo, que la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Aquí agrega un poco más, diciendo que el cuerpo que tiene en este mundo se va a separar. Para cualquier persona podría decir, mira, el alma se va. Y entonces ahora, ¿quién sabe dónde va a estar el alma y él va a dejar el cuerpo? Se habla de la dualidad griega, Correcto. ¿cierto? De que el alma y el cuerpo son dos cosas diferentes. Sin embargo, quiero que miremos esta otra versión.
En la versión Reina Valera 1909 traduce, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Biblia del Jubileo 2000, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. O sea que el cuerpo se traduce como tabernáculo. ¿Y por qué tabernáculo? Porque la misma palabra lo muestra y está 1 Corintios capítulo 3 y el capítulo 6, que nos hablan que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero el punto aquí es que aunque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, se va a separar, o sea, como si el alma se separara del cuerpo. Vale la pena aclarar que sí hay una separación, Pastor Miranda. Hay una separación en el momento de la muerte. Y esa separación es contraria a lo que sucede en el momento de la creación. Cuando el hombre fue creado, se unieron dos elementos. Se unió polvo de la tierra. El polvo de la tierra, de donde se formó el cuerpo del hombre, con el aliento de vida, Correcto. que el aliento de vida es el poder que Dios da para vivir. Y lo mismo, ¿qué es lo que sucede en el momento de la muerte? Pues lo opuesto a la creación. Y es que ahora se separa el aliento de vida, que no es un alma etérea que anda por allí dando vueltas, sino que es simplemente el poder que Dios da para vivir, se separa entonces ahora del polvo. Lo que él está diciendo aquí es, Dios ya me reveló que debo morir. Y Dios ya me reveló que debo dejar este mundo. Y que ahora pues debo descansar y esperar la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Eso en términos generales es lo que está planteando el texto. Pero para eso obviamente tenemos que ir a otras partes de la Escritura. Adelante, Pastor Miranda. Correcto. Excelente, creo que ese es el sentido del texto. Esa palabra, una de las versiones que leyó, dos de ellas, dice tabernáculo. Tabernáculo. En realidad, esa es una mejor traducción porque la palabra cuerpo aquí no es la palabra griega normal para cuerpo que es soma, sino que utiliza la palabra skene. Correcto. Que como bien se traduce allí es tabernáculo o que tiene esa connotación de templo, como decía en 1 Corintios 3. Ahora, esa palabra también se utiliza en 2 Corintios, el capítulo 5, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo está haciendo una analogía muy similar a la que Pedro está haciendo. En otras palabras, utiliza un lenguaje muy parecido. Nos dice el apóstol Pablo aquí, versículo 1, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ahí es la misma palabra, skene, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos. Es interesante que la palabra abandonar en realidad en el griego es la palabra apotesis, que en realidad significa quitarse o desvestirse de este cuerpo, de este tabernáculo. Es decir, Pedro está usando las mismas palabras del apóstol Pablo y dice, por eso gemimos, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Pablo acá? Simplemente está hablando del cuerpo mortal que nosotros tenemos mientras estamos aquí en este mundo, el cuerpo que se enferma, el cuerpo que perece, es pasajero, como el tabernáculo era pasajero, era movible, pero hay un edificio, es decir, un cuerpo inmortal con el cual el Señor nos quiere revestir en la segunda venida. De hecho, esa palabra revestir también se utiliza en 1 Corintios 15, donde dice que es tiempo que esto mortal se vista de inmortalidad. Okay, esa misma palabra, vestirse, la connotación de un cambio de cuerpo. Bien, cuando el apóstol Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, el tabernáculo, muy bien, simplemente está hablando de la muerte. Ahora, esa palabra abandonar para algunos es un poco problemática porque dice, bueno, pero entonces si abandona el cuerpo, ¿para dónde se va? Pero como usted bien lo dijo, sí hay una separación a la hora de la muerte, pero no es la separación del alma y el cuerpo, porque es que el alma es el resultado de la combinación del cuerpo y del aliento de vida. O sea que el alma, al morir, muere. Claro, que nosotros somos un alma. Cuando Dios creó al hombre, se unieron los dos elementos y llegó el hombre a ser un alma viviente. Correcto. Cuando se une el aliento de vida con, en este caso, el polvo de la tierra. Aquí, miren, el tema es sencillo. Simplemente la morada terrestre, que es el cuerpo nuestro, ¿verdad? Donde nosotros
actuamos y hacemos, pues simplemente se deshace en el momento en que vamos a la tumba. Y estamos esperando un cuerpo nuevo. Ahora, como para entender esto, las muertes de los apóstoles, tal como lo plantea muchos aparte del Nuevo Testamento, eran muertes trágicas. Incluso muchos de nosotros sabemos que los cristianos, después del siglo I al siglo IV, fueron echados a los leones en los circos romanos, ¿verdad? Porque vino una gran persecución contra ellos. Imagínate, uno de esas personas es devorada por los leones, incluso excretado su cuerpo por los leones. Murió de esa manera, o sea, ni siquiera cuerpo quedó. La morada terrenal se deshizo, pero ahora se espera una morada eterna, Amén, que es el cuerpo que Dios dará. O sea, Dios puede crear de la nada un nuevo cuerpo. Si lo pusiéramos en términos más modernos, alguien se monta un avión, el avión estalló en el aire, se deshizo completamente el cuerpo, pero esa persona era un fiel creyente. Pues quiero decirles que Dios le va a dar una morada nueva, un tabernáculo nuevo, pero ahora será un tabernáculo eterno. Amén. Así de sencillo, es como debiéramos entenderlo. Y sé que la pregunta no tiene esto, no está hablando de esto, pero hoy muchos cristianos se cuestionan y preguntan, bueno, ¿debemos cremar a nuestros familiares? Eso en realidad no es un problema para Dios. Si una persona se crema, pues en realidad para Dios eso no va a ser un problema para darle un cuerpo nuevo, porque Él puede crear algo nuevo, no de materia preexistente, ex nihilo. Correcto, y no solo eso, es que muchos de los mártires a través de los siglos murieron en la hoguera. Así es, sí. Murieron quemados. Y entonces, ¿cómo va a ser el Señor con todas esas personas? Pues volverá a traerlos a la existencia dándoles una morada eterna. Amén. Así que el contexto de Segunda de Pedro, de toda la epístola, es la última epístola que escribe el apóstol Pedro. Él estaba pronto a morir, el Espíritu Santo ya le había impresionado, ya le había mostrado acerca de sus años, eran cortos, y por eso en el versículo 15 dice, yo también procuraré con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En conclusión, Pastor Miranda, aquí solo está hablando de la muerte. Así es, solamente está hablando de la muerte. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Filaret. A ver el nombre. El apellido es un poco extraño. Yasinovsky. ¿Okay? Nos dice, buenos días, pastores. Me llamo Filaret y os veo desde Francia. Bueno, tenemos a alguien desde Francia. Les saludamos. Qué bueno que hayan personas desde Francia escuchándonos. Dice, aprecio mucho el programa, me gustaría saber, estoy aprendiendo mucho con vosotros. Me gustaría saber qué quiere decir la Biblia. Y aquí cita Apocalipsis 17:12. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí viene la pregunta. ¿Quiere decir que el nuevo orden mundial, o sea, ya está interpretando acá los reyes con el nuevo orden mundial, o la supremacía papal, va a durar 15 días, calculando un año por día en la profecía bíblica? Y luego hay una segunda pregunta donde dice, ¿qué quiere decir la Biblia en este versículo? Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán todas sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Quiere decir que las 7 plagas van a durar un año, si aplicamos un día por año. Y si no lo aplicamos, ¿cómo sabemos cuándo no y cuándo sí hay que aplicar, sabiendo que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos? Vamos a detenernos por ahora en estas 2 preguntas. Hay una tercera, pero vamos a ver cómo avanzamos en el tiempo con estas 2. Entonces la pregunta aquí es, ¿una hora es un periodo profético que se nos está dando en el libro de Apocalipsis? Muy bien. Vamos a analizar esto desde 3 perspectivas diferentes. Muy bien. La primera, quiero que miremos la palabra hora en el griego. Bueno, la palabra hora en el griego precisamente es así, es hora. Y esta palabra puede ser traducida como hora, pero también puede ser traducida como tiempo o puede ser traducida como periodo de tiempo. O sea, no está hablando exactamente de una hora de 60 minutos. Ahí está hablando desde un momento. Correcto. Un momento específico. Un periodo de tiempo específico.
que no necesariamente implica que sea una hora literal. ¿Está bien? Así que eso es del griego. Y podemos mirar que esa misma palabra se usa en otras partes de la Escritura. Lo podemos ver en Mateo 14:15, donde aparece en el mismo contexto. A ver si podemos mirar ese texto, Claro que sí. pastor. Mateo 14:15. Y hay muchos textos donde la traducción se hace de otra manera. A ver cómo lo tenemos aquí. Miremoslo ahora. Aquí está. Y dice, a ver si estoy con la es Mateo, sí, efectivamente, Mateo 14:15 y 18:1. Leamos que dice, a ver si tengo aquí la misma expresión. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Si ustedes notan, si notamos por el contexto, ahí no está haciendo alusión a 60 minutos. Ahí está diciendo es que el momento que estamos es un momento que está muy avanzado en la noche. Correcto. Pero, ¿cómo se traduce? ¿Cómo hora? Bueno, lo mismo está sucediendo en Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 12. Correcto. De hecho, el mismo contexto de Apocalipsis 17 nos muestra que hora en realidad significa breve tiempo, porque hay un paralelo entre los 10 cuernos, que son los que hablan en el versículo 12, Sí, y el séptimo rey, o la séptima cabeza, sí. porque ambos, tanto los 10 cuernos como la séptima cabeza, están en el futuro. Sí. Hablando de la séptima cabeza, nos dice el versículo 10, aquí interpreta las 7 cabezas, dice, estos son 7 reyes, 5 de ellos han caído, pasado, uno es presente y el otro aún no ha venido, pero cuando venga durará breve tiempo. Ella utiliza la expresión breve tiempo. Ahora, la bestia también tiene esas 3 fases. La bestia que era y no es también el octavo, es uno de los 7, va a perdición. Y ahora el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Entonces, Apocalipsis 17:10 dice breve tiempo, Apocalipsis 17:12 paralelamente dice una hora. Entonces, contextualmente, el paralelo de una hora en realidad es breve tiempo. Claro, esa es la segunda perspectiva que estamos viendo. La primera, desde el griego, nos muestra que la palabra hora no necesariamente traduce 60 minutos. Exactamente. ¿Está bien? Así que no podemos literalizarla y aplicarla, que son 15 días. Pero la segunda perspectiva es la del contexto. Y es que el contexto ya nos está mostrando que habla también es de un momento. Tampoco está hablando de que es un periodo profético de 60 minutos que equivaldría a 15 días en la profecía. Pero hay uno tercero, pastor, y el tercero es que no todos los periodos de tiempo en la profecía usan la conversión de día por año. Porque podemos caer en un error de que cada vez que nosotros leemos la profecía, a todo le ponemos la conversión de día por año. Y no puede ser así. Miren, por ejemplo, los 1000 años de Apocalipsis 20. Entonces, esos 1000 años de Apocalipsis 20, si realmente si los convirtiéramos en el concepto de día por año, pues estaríamos hablando de un periodo exageradamente largo, ¿verdad? Estaríamos hablando de miles de años. Exactamente. Entonces, no podemos hacerlo, pero vamos a suponer otros. Los 400 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. No, son 400 años literales, pero es una profecía que se da. Entonces, tampoco podemos decir ahora aplicarles a eso el concepto de día por año. Miren, por ejemplo, los 40 años de peregrinaje por el desierto que fueron predichos en Números 14. Fueron 40 años que llovió maná, que estuvieron peregrinando por el desierto. Tampoco le aplicamos la profecía de por año. ¿Pero fueron tiempos proféticos? Sí. ¿Se profetizó que esos 40 años serían de peregrinar por el desierto? Sí. ¿Se profetizó que 400 años el pueblo de Israel estaría en Egipto en servidumbre? Sí. O sea que no todos los periodos proféticos podemos aplicarle el concepto de día por año. Y esto es bueno para todos los que nos están viendo, para que no tratemos de a cada profecía ponerle exactamente lo mismo. Y puedo pensar en más. Correcto. Mira, por ejemplo, los 70 años de la deportación a Babilonia, la profecía de Jeremías.
Son 70 años, tampoco aquí son 70 años literales. Ahí tampoco aplica el concepto de día por año. Correcto, exactamente. Aplicamos solamente el concepto de día por año a las profecías de naturaleza apocalíptica y aún así, aquí alguien dirán entonces, bueno, Apocalipsis 17 está en el contexto de una profecía apocalíptica, pero no hay evidencia textual, como ya lo hemos dicho, tanto en el griego como en el contexto, que se esté refiriendo aquí a un periodo profético. Es simplemente una expresión de tiempo, como bien lo explicó usted, Pastor Manrique, pero no se está hablando de un periodo exacto. De hecho, la sierva del Señor interpreta, comentando sobre este capítulo, ella interpreta que esto en realidad es un breve tiempo, de manera repentina. Babilonia va a caer de manera repentina. El apoyo que había recibido el poder civil ahora se le va a devolver a ella. Entonces, en realidad, no está hablando de 15 días. Además, después de 1844, Apocalipsis 10 dice que el tiempo no sería más. Así es. Entonces, hasta la segunda venida, nosotros no tenemos profecías de tiempo donde aplicamos el principio de día por año. Ok, bueno, y en Apocalipsis también tenemos profecías, como ya lo citamos hace algunos momentos atrás, que no aplicamos el concepto de día por año, que es la del milenio, ¿verdad? Los 1000 años, no lo aplica. Y está en Apocalipsis, está en Apocalipsis. Y está en Apocalipsis, sí. Mira lo siguiente, pastor. Quiero que miremos en relación a lo que la persona que nos está escribiendo pregunta, Apocalipsis 18:8. Yo no sé si él presenta este versículo en su pregunta, pero Apocalipsis 18:8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Uh-huh. Si a este concepto, aquí ya no aparece el concepto hora, sino el concepto día, algunos hablan de que aquí entonces, en un solo día, aquí era lo que él decía ahora en una de las preguntas, sí lo tocó ahí. En otras palabras, las plagas van a durar un año. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir, las plagas van a durar un año. Pues tampoco nosotros podríamos decir eso. Correcto. Porque aquí lo que está intentando decir es exactamente que en un día, en un momento específico, serán derramadas las plagas, cuando todo lo que antecede en el capítulo 18 posteriormente se cumpla. Así que las palabras día y hora que acompañan a estos versículos que hablan de profecía, sugiere realmente más que unos días o un año, es un periodo de tiempo, un momento en el cual sucederá el evento. Que será un momento que para Babilonia va a ser un momento repentino, porque cuando creían que estaban conquistando el mundo, va a ser sorpresivo. Note cómo el mismo contexto de Apocalipsis 18 derrumba este argumento, porque ahora dicen un solo día, pero notes el versículo 10, solamente 2 versículos después. Está hablando de las plagas. Poniéndose de lejos por el temor de su tormento, dirán, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Pues al fin, ¿cómo es? ¿Es día o hora? ¿Es un día o es una hora? Otra vez, una más. Versículo 17 dice, porque en una sola hora han sido consumidas tantas las riquezas. Entonces, claramente, aquí no se está hablando de periodos proféticos específicos, sino nos haríamos locos, porque bueno, las plagas duran un día, un año, pero entonces, dentro de ese año, ¿cuándo se consumen las riquezas? 15 días del año, entonces en 15 días del año va a durar la caída económica de Babilonia. Claro, entraríamos en problemas tratando de acomodar todas estas expresiones. Está claro que esas dos expresiones simplemente acompañan a los textos para indicar que es un momento. Y lo repentino de las cosas, ¿verdad? Lo repentino de las plagas, lo repentino de que serán destruidas sus riquezas. Yo pienso que con eso podríamos ya estar dando una respuesta a la inquietud que nos están haciendo. Correcto, muy bien. Y la última pregunta brevemente de la hermana nos dice, de los escritos de la Biblia, yo no he encontrado hasta el momento exacto en que Satanás va a personificar a Cristo, si es de antes del cierre de la gracia o si es después. Ok, esta pregunta que en realidad necesita una explicación mucho más extensa, vamos a dejarla para el siguiente programa cuando esté el pastor Borg con nosotros, porque es una muy buena pregunta en el contexto de las plagas, si Satanás personificará a Cristo antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia.
Así que bueno, estamos ya casi llegando al final de nuestro programa. Pastor, ¿algunos comentarios finales? Bueno, como comentario yo podría decir, quizás sobre la pregunta que ella nos hace, aunque ahora Se va a ampliar en el miraremos siguiente cómo programa. ampliarla en el siguiente programa, que efectivamente la hermana White sí habla con claridad de que Satanás va a imitar a Cristo en cada detalle. Hay una sección especial en el libro Eventos de los Últimos Días donde donde se compilaron esas citas. Y usted las va a encontrar en la página 167, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, y ahí va a encontrar cómo va a ser esa personificación. Pero tiene razón, pienso que vamos a dejar que... Es que no quiero entrar, me veo tentado a leer las citas ahora, me veo tentado a decir lo que la Biblia dice, pero es que si entramos ahora no nos va a quedar tiempo para hacerlo. Sí me parece algo muy interesante que los estudiosos de las profecías bíblicas tenemos que ser cuidadosos en los principios de interpretación profética, porque una de las cosas en las que podemos caer fácilmente es a querer darle a cada cosa, a cada detalle, la interpretación que quizás se nos ocurre en el momento. No, todo en la profecía tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Y hay principios que muestran a las claras esto. Dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. Amén. Vayamos al idioma original. Tomemos el contexto inmediato, los versículos antes y después, para poder mirarlo. Miremos si eso mismo se presenta en otras partes de la Biblia. Corroboremos texto con texto. Amén. Para que de esa manera no caigamos en el error de estar diciendo que o que estás inventando ideas acerca de la profecía que van a traernos problemas y van, en lugar de fortalecer a algunos en la fe, van a desanimar a algunos en la fe porque los va más a confundir que a aclararle estos conceptos. Correcto. Muchas gracias, Pastor Manrique, por estar con nosotros y también gracias a cada uno de ustedes por participar de este programa de Me Gustaría Saber. De nuevo les recordamos que tenemos un correo electrónico donde pueden enviar sus preguntas, es tv@zoomtv.org. Estaremos esperando tus preguntas y no te olvides compartir este video con otros. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Un episodio sale por semana, así que cada semana esté atento para un nuevo episodio de Me Gustaría Saber. Gracias, que tengas un feliz año nuevo, que el Señor te bendiga, nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.